Muy bien, estamos nuevamente iniciando esta serie, eh, el ascenso del último anticristo, la parte 3A. Es un tema bastante profundo y bastante interesante, en el cual vamos a realizar un viaje a través de las Sagradas Escrituras que nos mostrará con claridad meridiana el verdadero estado de los muertos. Ese es el título de esta parte, la 3A, y la 3B continuará con las evidencias de que las Sagradas Escrituras nos muestran acerca del estado de los muertos. Agradecemos a todos ustedes el apoyo, agradecemos a todos los que han visto este video y lo están compartiendo, porque es el momento y les seguimos pidiendo que lo sigan compartiendo. Necesitamos desenmascarar este terrible. Así que continuemos, avancemos en el viaje al cual hemos iniciado, el estado de los muertos. Evangelismo, la página 184, párrafo 5 nos dice: la correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos versados en las Escrituras, correremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás, capaz de obrar milagros. Cuando éste se manifieste en nuestro mundo, y de atribuir sus obras a Dios, porque la palabra de Dios declara que si fuere posible, los mismos escogidos serán engañados. También nos dice Historia de la Redención, página 417. Los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Sagradas Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos. Porque en un futuro cercano, muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías que tratarán de engañarnos. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Del hecho ya establecido de que el alma no es inmortal, como lo hicimos en lecciones pasadas, se deduce como conclusión ineludible que los muertos no son conscientes en el estado transitorio y por consiguiente no son capaces de desempeñar la parte que se les atribuye en el espiritismo moderno. Pero hay algunas afirmaciones provechosas a las que se debe llamar la atención de cada uno de nosotros y algunos casos que se supone prueban el estado de conciencia de los muertos que deben ser observadas. Miremos unas de ellas. Una de ellas es: los muertos no saben nada. Como muestra de la forma en que la Biblia habla sobre esta cuestión, recurramos a las palabras del sabio Salomón, registradas en Eclesiastés capítulo 9 y otros versículos a partir del 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Empezamos claramente, nos está diciendo. Ahora el versículo 6. También su odio, el de los muertos, su amor y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Más claro no puede ser. El amor, el odio y la envidia se acaban, terminan con la muerte. Nunca más tendrán parte debajo de todo lo que se hace en el sol. Pero miremos otra afirmación más en este libro. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en la sepultura, en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, los muertos no van a trabajar, los muertos no van a tener conocimiento, no van a tener sabiduría en el sepulcro, o el alma que sale va a tener sabiduría o conciencia. No, porque los muertos nada saben.
Este lenguaje está dirigido al hombre real, al hombre vivo, al hombre inteligente y responsable. ¿Cómo podría ser más claro? En la suposición de la separación que se cree comúnmente entre el alma y el cuerpo, estas declaraciones deben dirigirse al alma, pues el cuerpo, que se considera según ellos como el simple instrumento material a través del cual actúa el alma, no se supone que sepa nada por sí mismo. El cuerpo, como cuerpo independiente del alma, no sabe que va a morir, pero realmente es quien sabe, mientras está vivo, que va a morir. Es aquel ser inteligente que cuando está muerto no sabe nada. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Son preguntas importantes. El salmista tenía en mente el mismo concepto. Los muertos no saben nada. ¿Quién te va a alabar en el sepulcro? Nadie. Salmo 30, versículo 9 dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 22. Aquí David reconoce este principio también interesante. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y Job, capítulo 14, versículos 20 y 21. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. El muerto no va a saber ni de los honores, ni de las riquezas, ni de los alcances, ni de las metas logradas por sus hijos, ni de sus humillaciones, ni de sus necesidades, porque no sabe nada. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Perece todo lo que pensaba, perece toda su mente consciente, su cerebro se apaga. ¿Cómo podría tener conciencia? De ningún momento y en ninguna hora. Job 17:13. Si el hombre muriere, pregunta, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Este es el versículo 14, el capítulo 14. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Job se pregunta en el capítulo 14, versículo 14, ¿volverá a vivir el hombre? Y él dice, todos los días de mi edad esperaré, pero ¿dónde voy a esperar? ¿Y dónde quería esperar Job? Dice el versículo 13, el capítulo 17, en el Seol. Allá será la casa mía y allí voy a esperar. Haré mi cama en las tinieblas. Esperar a volver a vivir cuando Jesús regrese por segunda vez y lo resucite. Isaías 38, 18. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. Son las palabras del rey Ezequías después que fue sanado. Él reconocía que en el Seol no lo iba a exaltar ni le iba a alabar la muerte, porque los muertos nada saben. Capítulo 2, versículo 34 del libro de Hechos. En el Nuevo Testamento los apóstoles tenían ese mismo concepto. Por eso ellos dijeron, porque David no subió a los cielos. ¿Estará vivo David? David está muerto. Entonces, ¿dónde está? En el sepulcro. ¿Cómo es posible entonces que las personas crean que el alma se va para el cielo, que el alma consciente se va para el infierno, dependiendo de la creencia? Pero la Biblia nos dice que no. El alma es mortal. Pero los espíritus en el espiritismo saben muchas cosas en su condición. Traen demasiados conceptos, razones. Por lo tanto, no son los que han vivido una vez en esta tierra y han pasado por la muerte. Porque los tales una vez muertos, afirman las Sagradas Escrituras, no saben nada. Están en una condición en la que no hay obra, no hay arte, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, ¿quiénes son esos espíritus? Estas son afirmaciones tan claras, tan simples y tan literales que no se puede confundir su significado.
Y si son verdad, y si son verdad, entonces no son los agentes invisibles que trabajan a través del espiritismo. Sean los espíritus de los muertos, no es verdad. Esa declaración no es verdad. No son los espíritus de... El espíritu vuelve a Dios. Otro pasaje del mismo escritor y el mismo libro puede recurrir a la mente de los que creen en esta doctrina como expresión de un pensamiento diferente y aparentemente contradictorio. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay una separación del polvo y del espíritu. Un análisis cuidadoso de este pasaje no nos revela ningún apoyo al espiritismo, porque esto no significa que el espíritu al volver a Dios es consciente o es capaz de volver y comunicarse con los mortales. No está diciendo eso el escritor. Simplemente está mostrando la secuencia de la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación del polvo y de la vida que Dios dio a Adán al inicio. Sin embargo, las diferentes partes que componen la constitución del hombre no se niegan. No se está objetando que puede haber una separación entre el aliento y el polvo, porque el propio Salomón puede por tanto decirnos lo que quiere decir con el término espíritu que aquí utiliza. Y vamos a consultar allá Eclesiastés capítulo 3 versículo 21. Y está mostrando: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del alma desciende abajo a la tierra? Emplea la misma palabra aquí en este versículo de este mismo libro, pero dice que los animales lo tienen igual que los hombres, y luego en el versículo 9 explica lo que significa. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? La misma palabra se aplica tanto para el animal como para la persona. Y en este versículo 19 del capítulo 3, él explica claramente lo que significa. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces, como muere el animal, así muere la persona. Hay una separación de esas dos entidades, podríamos llamarlos, o simplemente ingredientes. Para que un alma sea viviente, necesita el polvo y necesita la vida, y ambos Dios nos da. Y cuando hay la separación en la muerte, o cuando hay el reverso de la creación, podríamos llamarlo, entonces el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sin embargo, encontramos que muchas personas siguen creyendo en que hay una entidad consciente después de la muerte. Veamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos la unión de dos ingredientes para formar un alma viviente o un ser viviente. Coloquemos un ejemplo. Si yo coloco unas tablas y unos clavos y quiero formar una silla o una mesa con esas tablas, uno de los dos ingredientes, tanto las tablas como los clavos, y tengo mi mesa o tengo mi silla. Pero si yo separo los clavos de la madera, ¿qué pasa con la mesa y con la silla? ¿Sigue existiendo? No sigue existiendo, porque ese es el principio vital que hay en el ser humano. La unión del polvo y el soplo de vida o aliento de vida de Génesis 2:7 da como resultado el alma viviente. Si separo alguno de esos elementos, sencillamente no hay alma. El alma muere, el alma fallece. El registro de la creación del hombre aquí en Génesis 2:7 muestra que fue necesario impartir un principio vitalizador llamado aliento de vida, el cuerpo creado antes de que el hombre se convirtiera en un ser vivo, y este aliento de vida, siendo un elemento común al hombre y a todos los animales que respiran, asimismo se describe en Génesis capítulo 7, versículo 21 y 22.
murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y si miramos con detenimiento el registro del diluvio, encontramos que todo ser viviente, excepto los que estuvieron en el arca, murieron. O sea que para el hombre como para las bestias, el mismo aliento de vida es originado del poder de nuestro Dios. El término ruaj es la palabra griega, se utiliza aquí tanto en Génesis para aliento como en Eclesiastés 3:9. En el versículo 21 también el espíritu que Dios dio al hombre y que vuelve a Dios, y en el capítulo 12 versículo 7 cuando dice que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. Por lo tanto, es evidente que aquí se hace referencia simplemente al aliento de vida que Dios dio al principio, impartió al hombre para hacerlo un ser vivo y que se retirará a su vez en la hora de la muerte del hombre. Job afirma lo mismo, ese mismo hecho, y lo describe este proceso de una manera clara así. Job capítulo 34 versículos 15 y 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué está diciendo Job aquí? El mismo proceso que está descrito en Eclesiastés. No podemos dejar de ver que aquí Job se refiere al mismo evento del que habla Salomón. Y en este punto la pregunta también puede ser planteada y respondida. Si es verdad lo que los espiritistas dicen, los que creen en el alma inmortal, entonces preguntémonos, ¿de dónde viene el espíritu que se dice que es el verdadero hombre, capaz de una existencia independiente y superior sin el cuerpo? ¿De dónde viene? Los cuerpos vienen a la existencia por la generación natural, pero ¿de dónde viene el alma? ¿Es una parte del cuerpo? Si es así, no puede ser inmortal. ¿Por qué razón? Porque nos dice Juan capítulo 3 versículo 6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y de lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el alma no podría ser inmortal por ese principio si forma parte del cuerpo. Sigamos interrogándonos. ¿El alma se proporciona a los seres humanos al nacer? Si es así, ¿hay un gran almacén en algún lugar de almas y espíritus listos del que se extrae el suministro tan rápido como se quiere en este mundo? ¿Existirá ese almacén donde están allá guardadas las almas esperando el momento o el turno que les corresponde para ser enviadas a este mundo oscuro al momento de nacer los niños o al momento de ser engendrados? Y si existe ese almacén, se puede concluir que todos los espíritus han tenido una preexistencia. Y entonces, ¿cuál era su condición en ese estado? ¿Por qué no se aparecen entonces antes de venir a este mundo? ¿Eran conscientes en esa preexistencia? ¿Podrían tener relación con los seres vivos aquí de esta tierra? Y de nuevo preguntémonos, ¿cómo es posible en esta suposición que este espíritu manifieste en cada individuo tan notablemente los rasgos mentales y morales de los padres terrenales? ¿Cómo es posible que se parezcan tanto si son independientes? Como estas hipótesis no son muy satisfactorias, ¿se afirmará entonces que Dios crea estos espíritus tan rápido como los niños nacen para necesitarlos? Y si es así, ¿quién los hace descender justo a tiempo? ¿Y por qué procesos encarnan? Pero si Dios ha creado por un acto especial un alma o un espíritu que cada miembro de la familia humana desde Adán necesita, ¿no es una contradicción de Génesis 2:2 que declara que toda la obra de la creación de Dios en lo que respecta a este mundo se completó al final de la primera semana? Así dice el versículo, leámoslo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Si Dios está creando espíritus o almas inmortales para enviarlos desde Adán hasta nuestros días a cada niño que es engendrado, entonces, ¿qué pasa con Génesis 2:2? Que nos está diciendo que la obra de la creación se terminó en el día séptimo, el día sábado.
Ya no está creando más nada el Señor aquí en este mundo. Su obra la concluyó en esa semana y vio que era buena en gran manera. Entonces no podríamos pensar que Dios está creando los espíritus cada vez que se necesita. ¿Cuántos de los habitantes de esta tierra son los hijos de la criminalidad abandonada? ¿Cuántos son imperfectos? Todos. Pero ¿cuántos son más maldadosos que otros? Miles. Entonces podemos suponer que Dios se mantiene dispuesto a crear almas que de sus manos deben salir puras, perfectas, como el rocío del cielo, para ser empujadas a tan viles viviendas y condenadas a una vida de desdicha y desventura al servicio del pecado, la lujuria desafiante de este mundo. ¿Podrá ser Dios así? Ciertamente que no es así. Dios no hace ni actúa de esa manera. Miremos entonces una frase: espíritus en prisiones. El apóstol Pedro utiliza una expresión que, aunque quizás no sea citada con frecuencia en defensa directa del espiritismo, es muy utilizada en nombre de la doctrina del estado consciente de los muertos, que, como ya se ha demostrado, es la base esencial del espiritismo. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, mediante el uso de fuertes suposiciones y algunas elevaciones o vuelos de la imaginación, y manteniendo en el fondo la verdadera intención del pasaje para que no se vea, se puede construir una imagen de un tiempo bastante animado en el mundo de los espíritus a partir de este testimonio. Se dice, según la teoría, que los espíritus son los espíritus incorpóreos de los que fueron destruidos por el diluvio. Estaban en prisión, es decir, en el infierno. Cuando Cristo fue muerto en la cruz, bajó inmediatamente por su espíritu incorpóreo al infierno y predicó a los espíritus inteligentes conscientes que estaban allí, y continuó esta obra hasta el tercer día, cuando resucitó él mismo de entre los muertos. Eso es lo que se piensa, basados en este texto. Una imaginación muy fecunda, pero ocultando el verdadero sentido del texto. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Cuando se preparaba el arca, no fue cuando Cristo murió en la cruz. Entonces miremos un pensamiento que mostrará que este cuadro es erróneo. Primero, en el tiempo. Segundo, en la condición del pueblo. Tercero, en el protagonista. Y cuarto, en el objetivo final a alcanzar. Así, cuando Cristo fue puesto a muerte, fue resucitado o hecho vivo, dice el registro, por el Espíritu. Esto no fue ciertamente un espíritu personal desencarnado, sino esa agencia divina tan a menudo referida en las Escrituras, por el cual, es decir, este Espíritu de Dios fue y predicó. Entonces, no fue Cristo personalmente a hacer este trabajo. Los espíritus a los que se les predicaban eran los antediluvianos, porque eran los que eran desobedientes en los días de Noé. Ahora bien, ¿cuándo se les predicó? El versículo 20 nos dice claramente que fue cuando una vez la paciencia de Dios esperó en los días de Noé. Nos dice que mientras se preparaba el arca. ¿Y cuándo se preparó el arca? ¿Cuando Cristo estaba muerto o en la época de Noé? De acuerdo con estas declaraciones, ahora vamos a presentar otra imagen. Cristo, por su espíritu que estaba en Noé, según Primera de Pedro 1:11, y por lo tanto, a través de Noé, predicó a los espíritus o personas en el tiempo de Noé que fueron desobedientes, con el fin de salvar a todos los que creyeran en el diluvio que se avecinaba. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Se decía que estaban en la cárcel, aunque todavía vivían, porque estaban encerrados bajo condenación, y solo se les había concedido 120 años para arrepentirse o morir. Por eso estaban encerrados bajo esa condenación. Así Cristo fue comisionado para predicar a los hombres que se decía estaban en prisión,
porque estaban en tinieblas y error y condenación, aunque todavía vivían en la carne. Esa comisión la relata Isaías, que le fue dada a Cristo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, esa fue la comisión que Cristo dio, que Cristo recibió: ir a publicar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuál cárcel? ¿Cárcel literales? No, la cárcel de la condenación del pecado. Ahí nos envió Cristo, ahí viene Cristo a predicar, darnos la oportunidad del evangelio de las buenas nuevas. La ida y la predicación de Cristo fue en los días de Noé, y por el ministerio de Noé durante 120 años, y no durante el tiempo que estuvo Cristo en el sepulcro. Es claro esta afirmación, y es claro lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, no tiene base lo que dicen los espiritistas en esta teoría. Continuamos avanzando. El estado de los muertos. Declaración de Mateo 10:28. ¿Qué nos dice Mateo 10:28? Las Sagradas Escrituras nos dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, si el alma no puede ser asesinada como el cuerpo, la conclusión parece fácil de adoptar: que vive de forma correcta, con todas las sensaciones preservadas, como lo fue con el cuerpo antes de su muerte. Pareciera que el texto estuviera diciendo eso, pero si lo leemos con más profundidad, nos está diciendo el apóstol que no temamos porque el cuerpo se puede morir, lo pueden matar, pero también nos está diciendo que el alma se puede destruir, o sea que el alma no es inmortal. Los dos están en la misma esfera. ¿Cómo podrían correlacionar? ¿Cómo podrían sustentar entonces los espiritistas eso? Si el alma es inmortal, ¿por qué puede ser destruida? Pero avancemos. Si no fuera por la definición pagana de alma, que ya dijimos en la vez pasada, que aquí entra a cambiar la corriente de pensamiento, tales conclusiones extraídas de ese texto no serían tan prevalecientes. Y un poco de atención de la enseñanza de Cristo corregirá fácilmente el malentendido. Leamos. Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es fácil de entender. Nadie cuestionará lo que es perder la vida. Y Cristo dice que quien lo haga por su causa, la encontrará. Cualquiera que haya sido condenado a muerte por su fe en el Evangelio, ha perdido su vida. Hizo matar el cuerpo por causa de Cristo. Pero Cristo dice: no temáis, aunque hagan esto. ¿Por qué? Porque encontrarán la vida que perdieron. ¿Cuándo la encontraremos? En la resurrección. ¿Cómo es posible entonces que se piense que el alma es inmortal? ¿Cuál vida vamos a encontrar? Podría decir entonces Jesús: no temáis al que destruye el cuerpo, porque usted su alma nadie la puede destruir. Tranquilo, no se preocupe. Pero no está diciendo eso. Cristo está diciendo: el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Juan 6:40 nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo se recupera la vida? Cuando Él nos resucite en el día postrero. Así lo dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si el alma es inmortal, ¿para qué sirve la resurrección? La expresión la hallarán se convierte así en el equivalente exacto de las palabras no pueden matar el alma. Es decir, no pueden destruir o impedir que ganemos la vida eterna que ha prometido Cristo cuando sufrimos en su nombre para que los hombres maten el cuerpo o nos priven de nuestra vida actual. La corrección en este punto de vista se demuestra por la palabra empleada en estos casos. Esta palabra es suje. Se traduce correctamente como vida en el versículo 39 e incorrectamente como alma en el versículo 28. Y en este versículo se dice que los hombres deben estar dispuestos a perder su vida por causa de Cristo. Y esta lección se consideró tan importante,
la de perder el alma por causa de Cristo, que se menciona nuevamente en Mateo y se reitera con énfasis en Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos utilizan las mismas palabras, suje, que se traduce como vida. Miremos algunos ejemplos. Lucas 12, 4 y 5. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar al infierno. Si os digo, a este temed. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué están diciendo todos estos versículos? Que la vida se puede perder, y si se pierde por causa de Cristo, la va a guardar hasta la resurrección cuando Él venga. Solo un caso de todos estos pasajes paralelos que vimos, los traductores la han traducido esta palabra como alma, y eso es en Mateo 10:28, donde es la fuente de todos los malentendidos. Ya entendimos entonces que Mateo 10:28 no quiere decir nada de alma inmortal. Vamos a continuar entonces avanzando. Las almas bajo el altar, que es una figura que encontramos allá en Apocalipsis. Algunos dicen, sí ve que las almas tienen conciencia porque el apóstol las vio así, pero miremoslo. Como parte de los eventos del quinto sello, como se describe en Apocalipsis 6, 9 al 11, Juan dice que vio a las almas de los mártires bajo el altar y los escuchó clamando por venganza. Si pudiera hacer eso, se pregunta, ¿no pueden las almas desencarnadas comunicarse ahora con los vivos y decirles quiénes los mataron, dónde están y cómo fueron? Apocalipsis 6, 9 y 10 dice, vi bajo el altar a las almas de los hombres que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Para no entrar en una exposición completa de esta escritura y las inconsistencias que implicaría tal punto de vista, basta con preguntar si estos eran los espíritus comunicantes de la actualidad. Si ellos son esos espíritus, ¿cuántas comunicaciones han recibido los espiritistas modernos de almas que están confinadas o atrapadas bajo un altar? ¿Cuánto las habrán tenido? Juan vio a los mártires muertos como si hubieran sido asesinados al pie del altar, y por la figura de la personificación se les dio una voz, así como la sangre de Abel clamó a Dios por venganza sobre su hermano culpable, porque estaban bajo un altar, porque eran un sacrificio. El altar representa sacrificio, o sea que esas almas y esa figura que el apóstol está impregnando ahí, está haciéndonos dar a entender de que todo aquel que muere por causa de Cristo ha sido un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso están bajo el altar. Miremos una de las formas donde se personifica algo por esa figura. Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ¿por qué ese texto está ahí? Tenemos que entender que la sangre tiene voz. Es una figura, es una personificación. También encontramos en Habacuc, capítulo 2, versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado te responderá. Una persona consciente, una persona con uso de razón, no va a pensar que las piedras hablan y que las tablas también hablan. Es sencillamente una figura que se usa así. El apóstol Juan usa esa figura de las almas bajo el altar, pero no significa que esté diciendo que las almas son conscientes. Es sencillamente una figura del sacrificio que ellos hicieron. Vamos a terminar con esta figura, la medium de Endor. Fue un caso que sucedió en el Antiguo Testamento. Aparte de las enseñanzas directas de las Escrituras, algunos sostienen que hay escenas narradas en la Biblia que muestran que los muertos deben ser conscientes. El primero de ellos es el caso de Saúl y la mujer de Endor, a quien consultó para comunicarse con el profeta Samuel, como se narra en 1 Samuel capítulo 28. Aquí hay que confesarlo, se presenta un caso real de manifestación de un espíritu.
de un exponente de la antigua nigromancia o del antiguo espiritismo, ya que las condiciones, el método de procedimiento y los resultados eran los mismos que en nuestros días. Pero entonces, ¿cómo ahora no había ni verdad ni bondad en ellos, como lo demostrará un breve repaso de la narración? Primero, Samuel estaba muerto, según lo que dice el versículo 3 del capítulo 28. Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado. Había sido sepultado en Ramá, su ciudad. Segundo, Saúl fue aterrorizado fuertemente por los filisteos, como lo narra el capítulo 28, versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Tercero, Dios se había alejado de Saúl. Lo dice el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuarto, Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Así lo expresa el versículo 31 del capítulo 19. Ningún hijo de Dios debía volverse a los encantadores ni a los adivinos, ni consultarlos, se contaminarían con ellos. Quinto, sin embargo, recurrió a ellos en su desesperación, según lo que dice el versículo 7 del capítulo 28 de Primera de Samuel. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le dijeron: aquí hay una mujer en Endor, que tiene el espíritu de adivinación. Sexto, se presenta el primer diálogo, pregunta y respuesta. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él responde: hazme venir a Samuel. Séptimo, Saúl estaba disfrazado, pero es descubierto. Versículo 13 y 12. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Octavo, Saúl tranquiliza a la mujer. Versículo 13. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Noveno, ella anunció una presencia que venía, no del cielo ni de las grandes esferas, sino de la tierra, como lo acabamos de leer en el versículo 13. Saúl percibió que era Samuel, no por la vista real, sino por la descripción de la mujer, porque el verbo yada en hebreo significa conocer, percibir por una operación de la mente. Eso significa yada. Versículo 14. Él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. La mujer supuso que era Samuel. Saúl supuso que era Samuel. Y esa personificación es entonces por la ley de la apariencia, mencionada en todo lo que dijo o hizo, como si fuera realmente Samuel. ¿Qué significa eso? Que Saúl no lo vio, simplemente supuso por las descripciones que la mujer le hace de la forma del espíritu que aparece. Es un anciano que viene con un manto. ¿Y así se vestía Samuel? Miremoslo. Y Samuel dijo a Saúl: preguntémonos, ¿estaba Samuel realmente allí como un alma inmortal, un espíritu incorpóreo o uno que se levantó entre los muertos? ¿De qué forma estaba Samuel ahí? No estaba de ninguna forma, por las siguientes razones. Una, las almas inmortales, según el espiritismo, no salen de la tierra, envueltas en mantos, y se quejan de estar inquietas y de ser despertadas. 2. Samuel era un profeta santo, y si estaba consciente en el mundo de los espíritus, no se presentaría a la convocatoria de una mujer que estaba ejerciendo artes que Dios había prohibido. No sería razonable pensar en eso. No era Samuel, porque si era santo y estaba consciente, no iba a estar presente llevando la contraria a nuestro Dios. Tercero, Dios, habiéndose alejado de Saúl y habiendo negado a comunicarse con él a causa de sus pecados,
¿No permitiría ahora que su siervo Samuel le concediera la comunicación deseada a través de un canal que él mismo había pronunciado era una abominación? Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Por lo que concluimos entonces que Samuel no era el que estaba ahí presente. Samuel no estaba ahí, era un espíritu haciéndose pasar por Samuel. Cuarto, Samuel no estaba presente por una resurrección, pues el diablo no puede resucitarlo y Dios ciertamente no lo haría para tal propósito. Además, Samuel fue enterrado en Ramá y no podía ser resucitado en Endor. Entonces tampoco podemos pensar en esa posibilidad. Quinto, era solo el espíritu familiar de la mujer personificando a Samuel, como solía parecer cuando estaba vivo. Un hombre anciano, vestido con un manto. Su objetivo era hacer creer tanto a la mujer como a Saúl que era Samuel, cuando no lo era. De la misma manera que los espíritus mensajeros de hoy intentan hacerse pasar por lo que no son. ¿Cómo se vestía Samuel? Capítulo 15, versículo 27. ¿Cómo era Samuel? Aconteció que habiendo Samuel había envejecido. Samuel estaba viejo cuando murió. Y en el versículo 15, el versículo 27 dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Por eso el espíritu se personifica o se presenta como un anciano con su manto, porque así era como vivía Samuel. Y eso sí pueden hacer los espíritus que se aparecen donde los espiritistas: imitar la forma, la voz de un fallecido. Es interesante notar esto. Como muestra del espiritismo antiguo, este caso no es un honor particular para su causa. Y como prueba de la inmortalidad del alma y del estado consciente de los muertos, se derrumba estrepitosamente. No sirve. Es una simplemente evidencia de que el espiritismo ya funciona.